Si has visto que a cada rato en Colombia se ponen primeras piedras, hacen esos eventos llenos de gente para dar inicio a una construcción. Lo curioso es que muchas veces terminan convertidos en elefantes blancos, proyectos que quedan abandonados por líos de corrupción o por mala planeación. Imagínate, en eso termina mucha de la plata de nuestros impuestos. Pero ¿cómo pasa eso? Tiene que ver con cómo el Estado contrata. Empecemos desde el principio. La contratación pública se rige por la Ley 80, que es la que tiene todas las reglas. La idea es sencilla. La regla general es que cuando el Estado necesita comprar algo o contratar un servicio, tiene que hacer un concurso para que las empresas compitan y de ahí se escoja la mejor propuesta en calidad y precio. Como en todo, hay excepciones, pero eso te lo explico más adelante. Antes de abrir cualquier concurso, las entidades públicas hacen un estudio para entender el mercado y mirar cuáles son los precios. Es como cuando tú vas a comprar un celular. Primero averiguas qué características quieres, cuánto cuestan y después buscas al que te lo venda más barato. Pero ¿qué tipo de contratación existe? Hay varios y se definen por características como el valor de lo que se va a comprar o el tipo de servicio u objeto que se necesita. Te voy a contar las que más se usan. La más popular es la licitación pública. Esta es la modalidad más formal y se usa para compras de mucha plata. Se publican las condiciones de lo que se quiere contratar en el SECOP, que es la plataforma del Estado en la que se hacen y se publican las compras para que las pueda ver el que quiera. Cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede presentarse. Es un concurso abierto donde principalmente compiten por hacer obras como carreteras, puentes, colegios, hospitales. Está el concurso de méritos. Se usa para contratar estudios y diseños de proyectos o interventorías, que son a las que se les paga para que vigilen que las obras se hacen bien. En estos concursos lo que más importa es la experiencia y la calidad técnica del equipo. Existe además la selección abreviada, que es para montos pequeños. Bueno, no tan pequeños. O para bienes y servicios que tienen las mismas características técnicas, como computadores, sillas o pupitres. Pero son productos estándar. Se busca que el proceso sea más eficiente. Básicamente, cuando publican los requisitos, se presentan varias empresas y el proceso de selección es más fácil. Dentro de esta modalidad hay 3 tipos. Primero, la selección abreviada de menor cuantía, que funciona para compras que no son tan grandes, pero que necesitan un proceso competitivo. Segundo, la subasta inversa, que funciona al revés de una subasta normal. En lugar de que gane el que ofrezca más, gana el que ofrezca el servicio por menos plata. Hacen una puja en línea y al final queda el proponente que ofrezca el menor precio posible, cumpliendo con las especificaciones técnicas. Y tercero, el acuerdo marco de precios, que es la modalidad que se usa cuando el Estado ya ha preseleccionado a los proveedores. Las entidades públicas pueden entrar a la tienda virtual del Estado y comprar con alguno de esos proveedores sin abrir un proceso largo cada vez. También está la modalidad de mínima cuantía, que es un concurso para compras pequeñas con plazos muy cortos. Es muy ágil. Muchas veces se usa para comprar papelería, por ejemplo. Pero no todo se hace por concurso. La contratación también puede ser directa. Esto pasa cuando hay un proveedor exclusivo, o sea que solo una empresa puede dar lo que la entidad necesita, o cuando es dueño de los derechos de algo, como una patente, o también para contratar personal. Y por eso hay distintos tipos. Están los contratos por prestación de servicios, que sirven para contratar personas que apoyen a las entidades públicas porque los empleados que tienen no son suficientes. La entidad pide que la persona tenga experiencia en lo que va a hacer. También existen los convenios interadministrativos, que se usan cuando una entidad pública le pasa plata a otra entidad pública o a una entidad mixta para que ejecute un proyecto. Por ejemplo, cuando el Mineducación le gira plata a una alcaldía para que construya colegios. Además, está la urgencia manifiesta, que sirve para atender emergencias como derrumbes, inundaciones o situaciones inesperadas, como la pandemia o el huracán Iota que pasó por San Andrés y Providencia. Pueden contratar sin concurso, pero deben especificar cuál es la urgencia y justificar por qué no pueden hacer un proceso normal. Y finalmente están los convenios con organizaciones sin ánimo de lucro, que se usan para ejecutar programas de interés público con fundaciones que atienden a la población vulnerable. La fundación pone una parte pequeña, normalmente en especie, y el Estado pone la plata. Pero, echa la ley, echa la trampa. Es común que en el camino se tuerzan los procesos para beneficiar a empresarios y políticos. En las licitaciones públicas, la trampa más frecuente son los pliegos sastre, requisitos hechos a la medida de una empresa específica para que solo ella pueda ganar. Más o menos como si para comprar los celulares de una empresa los dueños dijeran que hay que conseguir unos que sean cuadrados, tengan 2 cámaras y una pera pegada por detrás. Seguramente solo una empresa lo fabrica con esas características. O sea, ya saben exactamente cuál es la empresa que va a ganar. En 2023, el Hospital Público Manuel Castro Tovar en Pitalito, Huila,
recibió 35.000 millones de pesos del Minsalud para construir una nueva sede. Los pliegos de condiciones para escoger a la empresa que haría esa obra fueron hechos por la empresa que se lo ganó. Para completar, esa empresa, que se llama Conicon, es de contratistas cercanos a Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de Petro. Otro caso más conocido es el de Ecopetrol y la aerolínea Elistar. En 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, le abrió una investigación al grupo petrolero y a Elistar porque encontró indicios de que durante 12 años las condiciones para contratar el transporte aéreo estaban hechas a la medida de Elistar. Pedían, por ejemplo, que los helicópteros tuvieran menos de 5 años de fabricación y que estuvieran disponibles en Colombia. Eso no es normal en ese mercado y por eso nadie más podía cumplir. Así, Elistar ganó 500.000 millones de pesos. Otra trampa que es típica es la colusión. Las empresas se ponen de acuerdo para simular competencia, con pactos secretos, acuerdan precios o se turnan para ganar licitaciones. Uno de los ejemplos más icónicos de colusión en el sector público es el de Euclides Torres, un mega contratista que financió eventos de la precampaña del presidente Petro. La SIC probó que las empresas de Torres acordaron simular competencia con otras empresas para quedarse con el millonario negocio del SICOV, que es un sistema al que todos los ciudadanos le pagan cada vez que hacen trámites de tránsito. La simulación de la falsa competencia fue tan evidente que otro operador que alcanzó a ser habilitado para proveer el SICOV se salió del negocio al poco tiempo luego de que Torres y sus socios le pagaran 50 millones de pesos. Entonces, no hay competencia, porque las opciones son A, Euclides Torres, B, Euclides Torres y C, Euclides Torres. Y ni hablar de lo que pasa con los convenios interadministrativos, sobre todo cuando se hacen con entidades mixtas. Al ser público-privadas no tienen que rendir cuentas como las entidades públicas normales, lo que permite que esos contratos se conviertan en una mina de oro para esconder corrupción. Un buen ejemplo de cómo se puede torcer es el escándalo de Local Pass. En 2021, al Fondo Mixto del Valle le dieron la ejecución de casi $500 millones de pesos en los municipios más afectados por el conflicto. La plata fue ejecutada por ese fondo, porque los mismos alcaldes lo pidieron. Como ese fondo es mixto y no se rige por la Ley 80, lo que pasó fue que contrató con sus propias reglas y al final toda esa plata fue entregada en medio de denuncias de irregularidades y de favorecimiento a contratistas aliados a los alcaldes. Y otro problema es cuando se abusa de la figura de urgencia manifiesta. El caso de la Unidad de Gestión de Riesgo es perfecto para entenderlo. En 2024, la UNGRD contrató 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira. Como había estado de desastre natural, hicieron uso de la figura de urgencia manifiesta para evitarse todo el trámite de publicar el concurso en el SECOP. Al fin y al cabo, se suponía que tenían que atender el problema lo más pronto posible. Sin embargo, a hoy los carrotanques no están funcionando, lo que probó que usaron esa figura de urgencia solo para saltarse la ley, escoger a dedo al contratista y pagar coimas. Los carros tenían 20.000 millones de pesos en sobrecostos y las empresas que ganaron no tenían experiencia en transporte. Luego, con las confesiones de Olmedo López y Schneider Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, se supo que esos sobrecostos habían servido para pagar coimas a los expresidentes del Congreso, a Iván Name y Andrés Calle, una forma de asegurar que pasaran las reformas del gobierno. Si hubieran hecho la licitación en lugar de contratar a dedo, hubieran tenido que asegurar que el contratista tenía experiencia, que los precios sí eran los del mercado y así los carrotanques sí estarían llevando agua a La Guajira. Pero con esa figura pudieron saltarse todo el proceso. Así de enredado puede ponerse todo este sistema de contratación. Por eso, toca estar pilas, para evitar que se embolaten la plata de nuestros impuestos en proyectos que terminan siendo elefantes blancos, costando más y beneficiando a amigos de los poderosos de turno.